Bienvenidos, somos los Leonores y nosotros hacemos la literatura del Renacimiento del siglo XV. Les vamos a enseñar el labbook que hemos hecho durante este proyecto. Y este es nuestro labbook. Está dividido en 4 partes, que son los otros grupos, y este es nuestro grupo. Primero empezamos por la lírica medieval, donde tenemos la expresión natural, que es el poema, y también tenemos las glosas, que son muy importantes ya que fueron las primeras anotaciones, y tenemos 2 tipos, las emilianenses y las silenses. A continuación tenemos el mestre de juglaría y el mestre de clerecía. Como se puede ver, tenemos una imagen de estas y dentro de este sobre tenemos toda la información necesaria. Aquí dentro están sus diferencias y cómo son cada una, por ejemplo, el autor, la transmisión y la métrica, etc. Y también tenemos la definición de los juglares. En el siguiente apartado tenemos la prosa didáctica y como podemos ver aquí tenemos qué es, algunos personajes importantes de la época y cómo eran los personajes en aquel momento. Aquí tenemos una foto que representa la capacidad que tenía de transmitir información. Y aquí tenemos la literatura del siglo XV, que hay los libros, características de los libros y los papiros. También hay los personajes importantes que escribieron libros reconocidos. También hay libros reconocidos y versos prósticos. Y por último, aquí tenemos nuestro grupo, donde tenemos un pequeño resumen sobre los temas que hemos trabajado y unas imágenes de 2 personajes más importantes, como Jorge Manrique Y Leonor López de Córdoba.